Buenos días. Hoy vamos a continuar entonces con el tema carbohidratos. Bien, a modo de pequeño repaso de lo que mencionamos en la primera parte, primero definimos lo que era un carbohidrato como polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, los clasificamos como monosacáridos, disacáridos, eriosacáridos o polisacáridos. Vimos también los conceptos de carbohidratos de la serie D y de la serie L, y en particular vimos que para un mismo nombre la serie D y la serie L son dos compuestos que son enantiómeros entre sí. Y estudiamos diferentes tipos de monosacáridos, todos aldosas, vimos aldoteriosas, aldotetrosas, aldopentosas y aldohexosas. Vimos cómo representar dichos monosacáridos tanto en la cadena abierta con proyecciones de Fischer como ciclados con las proyecciones de Haworth y Sillas, y vimos los equilibrios de los carbohidratos en solución, cómo pueden estar la forma abierta en equilibrio con las formas furanósicas y piranósicas, y definimos los que son los anómeros. Y por último definimos lo que era la mutarrotación. Entonces hoy vamos a continuar hablando de otro tipo de carbohidratos. Vamos a ver en particular lo que son las cetosas. Hasta ahora hemos estudiado las aldosas que dieron aldehído en su cadena principal. Las cetosas son carbohidratos que tienen un grupo cetona en su forma abierta, bien como tenemos aquí en esta posición. Y lo más común es que generalmente dicha cetona está en el carbono 2 del carbohidrato. Bien, en particular la fructosa ya la hemos visto varias veces, es una cetohexosa, y podemos tener cetopentosas como la ribulosa, la celulosa. ¿Sí? Y generalmente, como decíamos, el carbonilo está en el carbono 2. Además de las cetosas, podemos tener otros tipos de azúcares, como por ejemplo los deoxiazúcares, como su nombre dice. Un deoxiazúcar es un carbohidrato que alguno de sus átomos, que pierde alguno de sus átomos de oxígeno, ya sea porque tiene un protón en lugar de un átomo de oxígeno, como es en este caso el 2-desoxideribosa. Bien, tenemos un CH2 en el carbono 2, o podría en realidad ser no tener oxígeno y tener algún otro heteroátomo. ¿Sí? Otro tipo de carbohidratos que son comunes en la naturaleza son, por ejemplo, los aminoazúcares, como es la N-acetil-D-glucosamina. Bien, que en este caso en el carbono 2, a ver si reconocemos, aquí tenemos el carbono del aldehído, porque que es el del hemiacetal, porque este carbono está unido a un OH y a un OR, entonces este es un hemiacetal. En el carbono 2, en lugar de tener un hidroxilo hacia abajo, como estaría en la glucosa, tenemos un N-acetil. Entonces una D-glucosamina. Es un aminoazúcar. Entonces, antes de continuar, quería hacer un pequeño repaso de lo que habíamos hablado en la primera parte de carbohidratos, ¿no? De cómo las formas abiertas pueden estar en equilibrio con los hemiacetales cíclicos. Bien, en este caso tenemos una aldotetrosa que únicamente puede ciclar con el hidroxilo del carbono 4, formando un ciclo de 5 miembros, ¿se acuerdan que decíamos que se llamaba furanosa? Si tuviéramos una aldopentosa o una aldoxosa, podríamos tener, además de los ciclos de 5, los ciclos de 6, que los llamábamos piranosas. Y me interesaba resaltar, recordar que en las formas abiertas teníamos un aldehído. Cuando se daba el ataque nucleofílico del carbonilo del hidroxilo hacia el carbonilo, se generaba un nuevo centro quiral, que en el carbono, que es el carbono 1, el carbono anomérico, y el hidroxilo podía quedar hacia arriba, que en los carbohidratos de la serie D decíamos que es el carbohidrato beta, o el hidroxilo para abajo sería el alfa en los azúcares de la serie D. ¿Sí? Y esto era un equilibrio, están todas estas estructuras en equilibrio. ¿Sí? Y otra cosa que me interesaba repasar era la reactividad de carbohidratos con alcoholes, en particular lo que era como la protección de carbonilos
con dioles para formar acetales. Esta reacción la vieron en química orgánica 101 y también la repasaron bastante en la primera parte de química orgánica 102. ¿Sí? No me interesa entrar en detalle, pero lo que sí me interesa es simplemente mencionando por arriba. ¿Se acuerdan que protegíamos el aldehído con etilenglicol en el medio ácido para formar el acetal, y el acetal luego lo desprotegíamos en medio acuoso ácido para recuperar el compuesto carbonílico? Y no voy a entrar en detalles de mecanismo, pero básicamente lo que decíamos era protonábamos el carbonilo para exaltar la electrofilia, luego uno de los alcoholes de etilenglicol atacaba, se formaba como intermediario un hemiacetal, luego se protonaba el alcohol del hemiacetal, salía como agua y el otro alcohol del etilenglicol atacaba, de esta manera protegiendo el, eh, el carbonilo como acetal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me interesa repasar esto? Porque quería definir lo que son los glicósidos. Un glicósido es el acetal de un carbohidrato. Bien, acá tenemos, por ejemplo, representada la glucosa. Bien, tenemos que reconocer primero cuál es el hemiacetal en la glucosa, y es aquí, a este nivel, porque este carbono está unido a un OH y a un OR. Entonces, este es el hemiacetal. Si uno de esos grupos OH es reemplazado por otro grupo, decimos que tenemos un glicósido. Bien, si en lugar de tener un OH tuviéramos un OR, decimos que lo que tenemos es un O-glicósido de la glucosa. Bien, y al tener un O-glicósido, este es un ejemplo de un O-glicósido, la linamarina. Bien, tenemos un carbono unido a un OR y a un OR'. ¿Sí? Entonces, como decimos que este compuesto es un O-glicósido, ¿por qué un O-glicósido? Porque es un oxígeno al que está unido el carbono anomérico. ¿Sí? Si acá tuviéramos un NR sería un N-glicósido, si tuviéramos un SR sería un tioglicósido, y así sucesivamente. ¿Sí? La idea es que en el carbono anomérico tenemos un sustituyente diferente a un hidroxilo. Puede ser un OR, un NR, SR o cualquier otro grupo distinto a un OH. Bien, entonces la linamarina es un O-glicósido porque es un oxígeno que se une al carbono anomérico. Podemos tener, por ejemplo, N-glicósidos. ¿Sí? La ribosa, ya la habíamos estudiado, es una aldopentosa. Bien, reconocemos acá el carbono anomérico como este carbono que tiene un OH y un OR, como es de la serie D, y el OH está para arriba, es una beta de ribofuranosa. ¿Sí? Y si reemplazamos este OH por ejemplo, una base nitrogenada, tenemos aquí la adenosina, que es un N-glicósido derivado de la ribosa. ¿Sí? Y lo que habíamos visto también la clase pasada, entonces, eh, acá tenemos, por ejemplo, una aldopentosa, 1, 2, 3, 4, 5. Y una aldopentosa habíamos dicho que estaba en equilibrio con sus formas cíclicas. ¿Con cuántas estructuras cíclicas puede estar en equilibrio una aldopentosa? Y podría estar formando ciclos de 5, ¿no? Una forma furanosa con el anómero alfa y el anómero beta. Y además podría estar en la forma piranosa, formando un ciclo de 6 con su forma alfa y beta. Entonces la forma abierta está en equilibrio además con otras 4 estructuras cicladas. 2 ciclos de 5 y 2 ciclos de 6. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que vimos ahora, aquí este hemiacetal, que tenemos este carbono unido a un OH y a un OR, podría reaccionar eventualmente con un alcohol, y si se sustituye el hidroxilo por un grupo OR, lo que vamos a estar formando es un acetal, ¿sí? Donde el OR es distinto al resto de la cadena carbonada. ¿Sí? Y de acuerdo a lo que vimos recién como repaso de química orgánica 101 y de química orgánica 102, es para formar un acetal a partir de un hemiacetal, además del alcohol, normalmente necesitamos un medio ácido. Entonces vamos a entrar ahora en detalle de cómo se sintetizan los oglicósidos. Los glicósidos de alcoholes simples, como puede ser por ejemplo el metilglicósido o el etilglicósido, normalmente se preparan por
adición de un ácido no acuoso, por ejemplo ácido clorhídrico gaseoso, a una solución del carbohidrato en el alcohol. Entonces, si tenemos acá la aldopentosa, está en equilibrio con todas sus formas cíclicas. Y algo que me interesa mucho resaltar es, acuérdense que la forma abierta era casi inexistente en solución, casi todo la aldopentosa que tenemos en solución está formando ya sea ciclos de 5 o de 6 miembros, pero son todas estructuras que están en equilibrio. ¿Sí? Entonces, si de alguna manera estamos, por ejemplo, consumiendo lo poquito que haya de la forma abierta, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de más compuesto de cadena abierta. Entonces, esto es dinámico. En la medida que modifiquemos la posición de ese equilibrio, se puede consumir más de alguno y formar más de otro. ¿Sí? Pero entonces tenemos el aldehído, el carbohidrato de forma abierta que está en equilibrio con todas las posibilidades de ciclos de 5 y de 6 miembros. Como el número alfa y el número beta. En presencia de, por ejemplo, metanol o etanol, un alcohol en medio ácido no acuoso, podemos formar, se puede protonar el hidroxilo, liberar agua y entra el disolvente, que es el nuevo alcohol, para poder formar de esta manera un acetal, que se puede formar como una mezcla de anómeros alfa o beta y la proporción va a depender de la estabilidad relativa de cada una de- de esas estructuras. ¿Sí? Vamos a ver entonces a modo de ejemplo la formación del metilglicosio de la glucosa. Bien, acá tenemos la estructura de la glucosa en su forma de cadena abierta, ¿sí? Que esta la tenemos que saber. ¿Se acuerdan que en la proyección de Fischer estaba el primer hidroxilo hacia la derecha, el segundo hacia la izquierda, el tercero a la derecha y cuarto a la derecha? De los hidroxilos que están unidos a los carbonos quirales, ¿sí? Y decíamos que era el acid porque el hidroxilo que está unido al carbono quiral más alejado del grupo más oxidado está hacia la derecha, por eso era el acid. La glucosa de forma abierta está en equilibrio con sus formas cicladas, formando ciclos de 5 alfa y beta, formando ciclos de 6 alfa y beta. Y todas esas estructuras están en equilibrio. Si lo disolvemos en metanol y le agregamos cloruro de hidrógeno gaseoso, se fijan que tenemos que usar un ácido que no contenga agua, porque el agua favorece la reacción inversa, la hidrólisis del acetal. Bien, disolvemos el compuesto en metanol y agregamos cloruro de hidrógeno gaseoso y podemos formar así los metilglicósidos. ¿Sí? En particular se forman, dijimos que tiene control termodinámico, se forman los productos que sean más estables. En el caso de la glucosa se forman los ciclos de 6, las piranosas, una mezcla del anómero beta y del anómero alfa. Bien, y analicemos un poco los nombres. Decimos para la estructura que está aquí arriba es el metil beta D glucopiranósido. Bien, también podríamos decir O-metil beta D glucopiranósido, pero si no decimos nada asumimos que es un O-metil. Eh, Metil porque es el grupo, el O-metil es lo que reemplaza al hidroxilo anomérico. Beta porque está hacia arriba, es de la serie D, entonces está hacia arriba y es beta. De gluco porque viene de la glucosa, pirano porque está formando un ciclo de 6 y vieron que termina en óxido. Era glucopiranosa, todo lo que era el carbohidrato libre era osa, ahora en los glicósidos pasa a óxido. Entonces vamos a dejar la terminación para los carbohidratos libres, era osa y pasa a ser óxido cuando formamos un acetal. ¿Sí? Y dijimos que el control es termodinámico, se forma el producto más estable. Y acá lo que plantean es que el producto principal de la reacción se forma el beta de glucopiranósido y el alfa de glucopiranósido, pero el producto principal es el alfa. Bien. Y ahora que me interesaba resaltar por qué no tenemos formación de los ciclos de 5, porque en los ciclos de 6, en este tipo de sillas, en la glucosa en particular, todos los sustituyentes están en posición ecuatorial. Acá tenemos el hidroxilo ecuatorial, ecuatorial, ecuatorial y ecuatorial. Entonces eso hace que las sillas sean muy estables y no se forman
los glicósidos de 5 miembros, sino que se forman los glicósidos de 6, que son más estables. Y por algún motivo, aquel que tiene el metoxilo del carbono numérico en posición alfa es más estable que el beta, que uno podría pensar el beta como esta 4 ya va a ser de menor energía, pero no, después encontraremos una explicación más adelante a esto. Bien, y una cosita más que me interesaba resaltar es, en estas condiciones, el único hidroxilo que se reemplaza es el hidroxilo del carbono anomérico. Bien, que se reemplaza por un ometilo, en este caso podría ser un oetilo. Bien, pero ninguno de los otros hidroxilos se ven alterado en estas condiciones de reacción. Bien. Entonces vamos a ver un poco cómo es el mecanismo de formación, que es análogo a lo que ya hemos visto en la protección de carbonilos anteriormente. Si tenemos aquí una glucopiranosa, ya sea alfa o beta, están representados como iborita porque puede ser cualquiera de las dos. En medio ácido, bien, el hidroxilo puede tomar un protón, se toma un protón, queda un cara positiva y luego se pierde agua. De esta manera, si se pierde agua, se forma un carbocatión en la posición anomérica, ¿sí? Y este carbocatión está estabilizado por el par de electrones no enlazantes del oxígeno de la piranosa. Bien, entonces aquí planteo estas dos estructuras resonantes. Este de aquí abajo se llama ion oxonio, que contribuye bastante a la estabilidad de dicho carbocatión, ¿sí? Lo estabiliza por resonancia. Y en el ion oxonio todos cumplen el octeto. Una vez que tenemos el ion oxonio, el ion oxonio que su otra estructura resonante es el carbocatión que está planteado aquí, en presencia de metanol, que era el disolvente de la reacción, se puede dar un ataque nucleofílico del metanol hacia el carbocatión. Y el metanol puede atacar por la cara de arriba o por la cara de abajo. Y de esta manera se formaría o el anómero alfa o el anómero beta, dependiendo por qué cara entra. ¿Sí? Una vez que entra el metanol, queda el oxígeno con cara positiva para posteriormente perder el protón y regenerar el catalizador y formar el metilglicósido de la de la glucopiranosa, tanto en su anómero alfa como en su anómero beta. ¿Sí? El mecanismo, ahí vimos el mecanismo para la formación del metilglicósido. Si lo que fuéramos a formar es un etilglicósido, sería equivalente. Acá tenemos una beta de glucopiranosa que puede ser en etanol y cloruro de hidrógeno, se puede formar el etilglicósido, tanto en su forma beta como en su forma alfa. Se obtiene una mezcla de ambos. Bien, y a modo de repasar y seguir fijando este mecanismo, ¿cómo es el mecanismo? Primero se tiene que protonar el hidroxilo anomérico, bien, queda protonado y luego ahora puede salir una molécula de agua, que es un buen grupo saliente, y el carbocatión que se genera está estabilizado por el par de electrones no enlazantes del oxígeno, formando el ion oxonio. Bien, ahora ese ion oxonio puede ser atacado por el etanol puede atacar por la cara de abajo o puede atacar por la cara de arriba. Si ataca por la cara de arriba, se forma el anómero beta. Luego de perder, se queda el oxígeno protonado, perdemos el protón y se forma el beta glicósido. Si el etanol atacara por la cara de abajo, bien, luego de perder el protón obtendríamos un alfa glicósido, que es el producto mayoritario. Ahora, decíamos que la reacción tiene un control termodinámico, entonces tenderíamos a pensar, o una a priori puede pensar que si todos los sustituyentes están en posición ecuatorial, va a ser más estable que tener un sustituyente en posición axial. Sin embargo, tanto en este caso del etilglicósido como en el caso del metilglicósido de la glucosa, el producto mayoritario era el alfa-glicósido. Entonces, si es control termodinámico, ¿cómo es posible que se obtenga como producto mayoritario el alfa-glicósido? Y bueno, tiene que haber algo que genere una estabilización extra. Y por eso se forma, ¿sí? Y eso que genera una estabilización
estabilización extra, hoy lo conocemos como efecto anomérico. Bien, el efecto anomérico es una interacción del par de electrones no enlazantes del oxígeno con el orbital de antienlace del carbono anomérico. Bien, como está dibujado aquí, acá tenemos un par de electrones no enlazantes del oxígeno y tenemos el orbital de antienlace del carbono numérico. ¿Sí? Se da un solapamiento de esos orbitales y este tipo de interacción hace que el anómero alfa se vea estabilizado en relación a el anómero beta. En el anómero beta no puede haber un solapamiento de orbitales entre el orbital con el par de electrones no enlazantes del oxígeno y el orbital de antienlace del acetal. ¿Sí? Entonces no puede tener esa estabilización extra. Y esa estabilización que se da por efecto anomérico tiene que compensar la repulsión 1,3 diaxial que se obtiene por tener este ometilo en posición axial. Porque en la posición ecuatorial normalmente decíamos que era lo más estable porque no tiene interacciones 1,3 diaxiales. Bueno, en este caso en particular, cuanto más electronegativo, mayor es el efecto anomérico, ¿sí? Pero para el caso de los metil o etilglicósidos, esa estabilización adicional compensa la repulsión estérica que se da por tener un sustituyente en la posición axial, ¿sí? Y entonces, como decía, cuanto más electronegativo sea el átomo que está unido al carbono anomérico, mayor es el efecto anomérico y mayor será la proporción de alfa que se forme. Por ejemplo, si fuera un flúor, se forma exclusivamente el alfa, ¿sí? Bien, y algo que me interesa resaltar es que una vez que formamos el glicósido, como acá que tenemos el metil beta de glucopiranósido, bien, cuando se forma el acetal no permite que estén en equilibrio todas todas las estructuras de los ciclos de 5 o 6 miembros junto con la cadena abierta en medios neutros y básicos. Porque una vez que se forma el acetal, eh, la estructura queda congelada con el ciclo de los miembros que se haya formado, ya sea con el ciclo de 6 miembros o con el de 5 miembros, la forma puranósica o piranósica. Pero en medios neutros y básicos esto no se puede romper, está congelada la estructura en el acetal formado, ¿sí? Esto se puede hidrolizar únicamente en condiciones en medio ácido. Y para hidrolizar el acetal normalmente lo que usamos es un medio acuoso ácido. Bien, el agua va a actuar como nucleófilo, primero se va a protonar el O-metilo, va a salir como metanol y el carbocatión formado va a ser atacado por agua. Y de esta manera se forma el hemiacetal cíclico a partir del acetal, ¿sí? Y una vez que se forma el acetal, ahora sí está en equilibrio con la forma beta glucopiranosa, con la forma alfa glucopiranosa, con la forma abierta y con la forma alfa y beta furanosa también, ¿sí? Entonces, los hemiacetales están en equilibrio pueden interconvertir sus estructuras tanto en medios ácidos, neutros o básicos. Una vez que tenemos el acetal, solo tenemos que hidrolizarlo en medio ácido para poder interconvertir las diferentes estructuras. Si no, el acetal en medio neutro o en medio básico es estable y no hay interconversión de estructuras, ¿sí? Veamos entonces un pequeño ejemplo, si bien no vamos a desarrollar el mecanismo porque lo tenemos un par de transparencias más atrás y me interesaba discutirlo. Bien. Dice, al hacer la reaccionar de manosa en etanol con catálisis ácida se obtienen 4 productos. Dibujo la estructura de estos productos y el mecanismo de reacción involucrada que explique dicha formación. Bien. Si no sabemos la estructura de la manosa, podemos decir que es el epímero en el carbono 2 de la glucosa. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar la estructura. Si lo que tuviéramos es una aldohexosa, bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si esto fuera glucosa, sería derecha, izquierda, derecha, derecha. Si fuera de glucosa, como es el epímero en el carbono 2, tenemos izquierda, izquierda, derecha, derecha. Entonces, esta es la estructura de la D-manosa de cadena abierta.
tenemos que ver qué es lo que pasa cuando la hacemos reaccionar con etanol en medio ácido. Bien, primero, la estructura abierta está en equilibrio con quién? Con las formas, con el hemiacetal cíclico piranósico, viene un ciclo de 6, tanto en su forma alfa como el anómero alfa como el anómero beta, bien, y además está en equilibrio con el hemiacetal furanósico, tanto el anómero alfa como el anómero beta. Entonces, cuando tenemos D-manosa en etanol, tenemos estas 5 estructuras en equilibrio. Bien, en presencia de un catalizador ácido, se puede protonar el hidroxilo anomérico, se pierde como agua y se forma el catión oxonio. Y ese oxonio puede ser atacado por etanol, que es nuestro disolvente. Y entonces, en esas condiciones, dice que se forman 4 productos. ¿Cuáles serán los 4 productos? El etilglicosio, porque era etanol, eso debería ser OET y eso debería ser OET. Pero sería el etilglicósido alfa y beta del acetalpiranósico y el acetal furanósico con su forma alfa y beta. Y estas serían las 4 posibles estructuras de productos que se obtienen en la reacción. ¿Sí? Entonces, a modo de repaso, tenemos un par de transparencias atrás del mecanismo exacto, pero básicamente lo que pasaría es que se protona el hidroxilo anomérico, se sale como agua y se forma el ion oxonio, que es luego atacado por el etanol, ya sea por la cara alfa o beta, en la forma piranósica y furanósica, y pues podemos tener una mezcla cuatro, de 4 posibles productos. Bien, y lo que dice que el anómero alfa es el mayoritario y la explicación de eso es por el efecto anomérico, tal como pasaba en el caso de la glucosa. Bien, y vamos a ver un último ejercicio que dice: el metil alfa de glucofuranóseo reacciona con un mol de acetona, sulfato de cobre y sulfúrico. Sin embargo, la D-glucosa consume 2 moles de acetona en la misma reacción. Tenemos que explicar este hecho, porque el metilglicósido de la glucosa en su forma furanósica consume solo un mol de acetona y la glucosa libre consume 2 moles. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar la estructura de los compuestos. Bien, acá tenemos la glucosa en su forma furanósica como metilglicósido alfa, que es lo que nos dice. Bien, y eso dice que reacciona con acetona, sulfato de cobre y sulfúrico y consume solo un mol de acetona. Bien, esta reacción, ¿qué reacción es? Es una protección de dioles que tienen que ser vecinales y tienen que estar del mismo lado de del ciclo en caso de tener un ciclo, bien, pero lo importante es que tiene que reaccionar con dioles vecinales. En este caso, los únicos dioles vecinales que están del mismo lado, estos dos alcoholes están de lados opuestos en el ciclo de 5 miembros, entonces no pueden formar un acetal con la acetona. Sin embargo, estos dos de aquí sí pueden porque están en la cadena lateral fuera del ciclo. ¿Sí? Entonces pueden reaccionar, consumir un mol de acetona y formar el isopropilideno dioxi. Bien, de alguna manera esta reacción como transcurriría, se protona la acetona en medio ácido, uno de los alcoholes ataca, forma un hemiacetal, luego se protona el otro hidroxido, sale agua y ataca el segundo alcohol y de esta manera quedan estos dos alcoholes protegidos como un acetal. Bien, ahora, ¿por qué la glucosa consume 2 moles de acetona en esta misma reacción? Dibujemos la estructura de la glucosa. Bien, acá tenemos la estructura de la glucosa, en particular de la glucopiranosa, que es la estructura principal en solución. Puede estar en la forma alfa, en la forma beta, bien, y formando un ciclo de 6 miembros o un ciclo de 5 miembros. Nos dijimos que todas estas estructuras pueden estar en equilibrio, el ciclo de 6 con el ciclo de 5. Acá en esta D-glucopiranosa, si nos fijamos, no tenemos dos hidroxilos contiguos que estén del mismo lado. Este está hacia abajo, aquí hacia arriba, hacia abajo y aquí hacia arriba. Bien, los únicos dos que podrían estar hacia el mismo lado son este y el anomérico en la forma alfa de glucopiranosa. Sin embargo, la letra nos dice que la glucosa consume 2 moles de acetona en estas condiciones. Entonces quiere decir que esta estructura tiene que estar en equilibrio también con su forma furanósica.
bien, tanto la alfa como la beta. Pero en la alfa en particular tenemos estos dos alcoholes que están en el ciclo pero están del mismo lado. Y tenemos estos dos alcoholes que están fuera del ciclo y son vecinales. Entonces, la explicación más razonable es que como están con la glucosa, están todas estas estructuras en equilibrio, la alfa de glucofuranosa puede reaccionar con 2 moles y a medida que se va consumiendo la alfa de glucopiranosa cada vez más de, perdón, a medida que se va consumiendo la alfa de glucofuranosa, más de glucopiranosa se va convirtiendo en alfa de glucofuranosa, que es la única que va reaccionando consumiendo 2 moles de acetona. Y de esta manera se forma el compuesto que tenemos aquí. Esta posibilidad en el metilglicósido de aquí arriba no se podía formar porque ya estábamos como metilglicósido en la posición anomérica. ¿Sí? Y antes de terminar me gustaría mencionar algunas cosas sobre disacáridos y algo de algunos polisacáridos, bien, algunos comunes. En particular, los disacáridos por definición son glicósidos, porque hay dos unidades de monosacáridos que pueden ser iguales o diferentes, pero que están unidas mediante una unión glicosídica. Entonces, son glicósidos. Y quería comentar, por ejemplo, el caso de algunos muy conocidos, por ejemplo, la celobiosa y la maltosa, que son ambos disacáridos que por hidrólisis dan únicamente lugar a moléculas de glucosa. Entonces, la celobiosa y la maltosa, los dos son disacáridos. Los dos están formados exclusivamente por glucosa, sin embargo, son diferentes. Quiere decir que hay algo en su unión que los hace diferentes, ¿sí? Por más que tengan los dos unidades de glucosa. Bien, entonces vamos a ver un poco el caso de estos dos disacáridos. ¿En qué se pueden diferenciar? En la estereoquímica del carbono anomérico, que podría ser en un caso alfa y en otro caso beta, o en qué otra cosa se podrían diferenciar. En el tipo de unión que tienen, ¿sí? Quién se une al carbono anomérico. En un caso, por ejemplo, puede ser el hidroxilo del carbono 6 y en otro caso podría ser el hidroxilo del carbono 4. ¿Sí? Son como las posibilidades de diferencia. La estereoquímica del carbono anomérico o el hidroxilo de qué posición de un azúcar está unido al carbono, está formando la unión glicosídica. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo ellos. Vamos a ver primero la maltosa. La maltosa tiene la estructura que está dibujada acá, que está formada por dos unidades de glucopiranos. Bien, veamos aquí. Primero reconozcamos que acá hay un acetal, entonces esta es la unión glicosídica, y acá hay un hemiacetal, ¿sí? Porque este carbono está unido a un OR y a un OH. Aquí está representado como una viborita, que quiere decir que es una mezcla, ¿bien? Una mezcla de alfa y beta. De hecho, como es un hemiacetal, las formas alfa, beta y la abierta están en equilibrio. Bien. Y después reconocemos que es glucosa porque está aquí la estereoquímica del carbono 2 es hacia abajo, aquí hacia abajo y aquí hacia arriba. Bien, todos alternados. Acá lo tenemos representado con cuñas. Generalmente lo vemos representado en la presión de Haworth, pero también lo podemos representar con cuñas. Bien, entonces el hidroxilo del carbono 4 de una unidad de glucosa está unido a el carbono 1 de otra molécula de glucosa. Sabemos que es glucosa porque aquí tendríamos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Bien, ¿y cómo es esa unión glicosídica? Es alfa, porque acá está representado con cuñas hacia abajo, como es de glucosa y la posición anomérica está hacia abajo, es un anómero alfa. Bien, entonces la unión en la maltosa son dos unidades de glucosa unidas por un enlace alfa 1, 4. Alfa 1, 4 alfa porque es estereoquímica alfa y está unido el carbono 1 de uno con el hidroxilo de carbono 4 del otro. ¿Sí? Y la maltosa generalmente se obtiene por descomposición parcial de almidón, una hidrólisis enzimática parcial del almidón durante el malteado, que es el primer paso por la obtención de cerveza.
¿sí? Entonces, esta es la estructura de la maltosa. Si sabemos que la celobiosa también está formada por dos unidades de glucosa, tiene que diferenciarse o bien en la estereoquímica de el enlace glicosídico o diferenciarse en cuál hidroxilo de la otra unidad de glucosa es la que está unida al carbono 1 de la primera unidad de glucosa. Entonces veamos la estructura de la celobiosa para comparar. Aquí tenemos la estructura de la celobiosa. Primero reconocer que ambos monosacáridos son glucosa. Bien, tenemos hacia abajo, hacia abajo y hacia arriba, entonces es glucosa. Y acá tenemos hacia abajo, hacia abajo y hacia arriba, entonces también es glucosa. Está como hemiacetal. Y acá tenemos el carbono anomérico, que en este caso es beta. Bien, antes estaba hacia atrás y era alfa en el caso de la maltosa. En el caso de la celobiosa es beta. Esta diferencia de que uno sea alfa y otro sea beta les puede dar propiedades muy diferentes. Por ejemplo, quería ver, acá está representado con un modelo 3D la maltosa y la celobiosa. Bien, acá vemos claramente que la maltosa tiene un enlace glicosídico alfa y acá tenemos un enlace glicosídico beta. Bien, eso hace que los polímeros de quienes vengan, la celobiosa no lo mencioné, pero la celobiosa viene a partir se obtiene por hidrólisis parcial de la celulosa. Bien, pero que tenga un enlace glicosídico alfa o beta les puede conferir propiedades físicas y químicas muy distintas, ya sea a los disacáridos o a los polímeros de partida de los cuales se obtienen estos disacáridos, ¿sí? La celobiosa viene de la celulosa, que tiene una función estructural muy importante, y la maltosa viene por la hidrólisis parcial del almidón. ¿Sí? Y por último quería comparar la celobiosa y la lactosa. Bien, la celobiosa la acabamos de ver, dijimos que estaba formada por dos unidades de glucosa que están con un enlace glicosídico beta 1,4. Bien, y reconocemos que esta glucosa pues abajo, arriba, y aquí está abajo, arriba, son dos unidades de glucosa. La lactosa es un disacárido que también tiene el mismo tipo de enlace glicosídico, beta 1,4, pero es distinto a la celobiosa. Entonces, ¿en qué se puede diferenciar? En la unidad de monosacárido que tiene. Bien, el enlace glicosídico en la lactosa une a una galactosa con una glucosa. Acá tenemos dos glucosas unidas por un enlace beta 1,4. En la lactosa vamos a tener una galactosa y una glucosa unidas por el mismo tipo de enlace, beta 1,4. Y veamos en la próxima imagen cómo es la estructura de la lactosa. Bien, acá tenemos la lactosa. Como decíamos, acá la lactosa por hidrólisis da una unidad de glucosa y una unidad de galactosa. Acá reconocemos que esto es glucosa porque tenemos hacia abajo, hacia arriba, hacia atrás, hacia arriba. Y esto, si nos fijamos, acá está hacia abajo, hacia arriba y hacia arriba. Si esto fuera glucosa sería abajo, arriba. Como este está hacia arriba, quiere decir que es el epímero en el carbono 4. 1, 2, 3, 4. Es el epímero en el carbono 4 de la glucosa. Bien, y esa es la galactosa. Entonces la lactosa es una galactosa unida por un enlace beta 1,4 a una unidad de glucopiranosa. ¿Sí? Esta es la estructura de la lactosa. Es el mismo tipo de enlace, beta 1,4, pero que la celobiosa, pero la diferencia es que acá tenemos una unidad de glucosa, de galactosa y una de glucosa, y en la celobiosa teníamos dos unidades de glucosa. Y finalmente, para terminar, quería mencionar sobre algunos polímeros de carbohidratos que son bien importantes, en particular lo que es la celulosa y el almidón. La celulosa es un polisacárido que está compuesto por cientos de unidades de glucosa, y esas unidades de glucosa están unidas entre sí por un enlace beta 1,4. ¿Sí? Este tipo de unión hace que sea muy rígida su estructura, muy compacta y es muy estable. Entonces, la celulosa tiene propiedades estructurales que son muy importantes. Bien. Por otro lado, el almidón es un polímero,
está compuesto por dos tipos de polímeros, la amilosa y la amilopectina. Bien, ambos compuestos por unidades de glucosa. La amilosa son unidades de glucosa unidas por enlaces glicosídicos alfa 1,4. Y la amilopectina es un polímero también de unidades de glucosa que está unido por enlaces alfa 1,4, pero además tiene cada tantas unidades de glucosa ramificaciones. Y esas ramificaciones se dan por enlaces del tipo alfa 1,6, es decir, una molécula de glucosa unida a otra molécula de glucosa por el hidroxilo de su carbono 6. Bien. Y estos son algunos de los polímeros de glucosa que son más importantes. Entonces, aún teniendo los mismos monosacáridos, si el tipo de unión es diferente, cambia completamente las propiedades físicas y químicas de dichos polímeros. Muchas gracias.